Acá estamos los Kenques, con la participación de Amaru Quintana, más conocido como Jazz. Buena gente. Con la participación de Maxi, más conocido como Maxito. Buena gente. Con Sergio Pérez, más conocido como Randall. ¿Qué tal, gente? Y yo, Franco, más conocido como Tata. Hoy día les hablaremos de la responsabilidad que tiene el pueblo chileno en el reconocimiento de la nación mapuche como tal. Igual quería dejar en claro que este tema lo queremos tomar como para generar conciencia del pueblo mapuche y sobre todo lo que viven y que es una injusticia tremenda. Sí, pues, todos deberíamos tener una opinión sobre este tema, porque este Estado que supuestamente nos define como ciudadanos chilenos, el mismo que está reprimiendo un pueblo que ocupa esta tierra desde antes que nosotros, y al final nosotros somos los invasores. Sí, pues nosotros también queríamos hacer este podcast para poder informar a la gente, para que pueda tener la opinión, pues. Y no crea todo lo que ve en tele o escucha en radio. Sí, pues igual Todos tienen que tener alguna visión crítica. Y hablando de eso, de visión crítica, eso lleva a la disputa, que eso crea un tema sensible y controversial entre toda la gente. Y aparte de que sea un tema sensible, igual hay que verlo también por las leyes. Pues, por ejemplo, ha sido un robo de tierras históricamente, De décadas. de décadas. Las leyes no se cumplen, se violan derechos. Y están los medios de comunicación siempre haciendo el juego a lo que les favorece, dando una mala imagen, ya que existe gente que su opinión es lo que escucha en la tele, o que cumple la función de criminalizar la Y igual hay que ver eso de que tampoco, entre todo esto de que sea criminalizado y que sea como una represión constante, igual es complicado para la gente como decir que somos, por ejemplo, libres. No sé qué piensan ustedes frente a eso. Es que si nos ponemos a hablar de libertad, yo creo que no terminamos nunca realmente, porque, por ejemplo, yo no me puedo sentir libre si sé que hay un Estado y hay gente que está sufriendo una represión que es terrible por el hecho de ser personas de un pueblo originario. No puedo sentirme libre si sé que pasa eso. Tampoco puedo sentirme libre si sé que hay presos por luchar. En el contexto del día de hoy, la libertad no creo que exista, o algo muy efímero. No hay libertad así, yo creo. O por lo menos hay, pero si tú, como decís tú, pues si te sentís así, no tenés libertad, pues yo creo que la mayoría nos sentimos así, pues, porque es impensable que como el Estado, el gobierno, de solo por ser mapuche te traten de criminal, de todo. Eso Es lleva un racismo generalizado. Eso mismo quiere decir que es un racismo a gran escala y se ve como están tomando leyes nada que ver por solamente ser parte de ese pueblo. Y ya pasando a otro tema, el impacto que te generaría como tomar como nación al pueblo mapuche. Que el Estado reconozca como nación al pueblo mapuche. ¿Qué impacto sería? Muy grande, pues, porque primero así como si respondieran, así como si lo integraran, como si lo aceptaran la nación, sería un cambio rígido porque tendrían que devolverle sus tierras. Y hay muchas empresas de estos weones de arriba, así como la gente adinerada del país, cagaría, pues, porque se quedaría sin su industria, weón. Sería un impacto demográfico, social. Sería, no sé, cómo se pondrían los fachos culiados, que haría la cagada. Yo creo que sería como una revuelta social. Sí, pues, esto sería un cambio político, económico, social, demográfico también, pues sería una división de tierra. Uh-huh. Y entre la revuelta social eso es generar discusión y revuelta entre los pensamientos de la gente. Y ahí para pasar a otro punto quería dejar una pregunta para finalizar la introducción y empezar con el desarrollo. Digamos, pensando en un Chile a futuro, si sería posible que el Estado, no sé, pueda, por ejemplo, genere la devolución de las tierras, que se logre eso, y el reconocimiento como pueblo autónomo independiente. ¿Cómo creen que el Chile actual podría llegar a eso? Bueno, yo creo que para empezar a responder esa pregunta, deberíamos contextualizarnos y hablar desde dónde inicia este conflicto. Sí, porque, digamos, para tomar ideas a futuro, como alguna cosa que nos podamos plantear, hay que ver todo lo que han vivido, como qué ha pasado, cómo ha pasado.
por Porque no es un ejemplo, conflicto históricamente. no es un conflicto que sea a la ligera, bueno, ninguno lo es, pero este es una cuestión que tiene una trascendencia de tantos años, que ellos Sí, están en estas tierras que nosotros proclamamos como nuestras, como nuestro Chile, supuestamente. Pero son de ellos y somos unos invasores en este territorio delimitado llamado Chile. sí. Y yo le puedo hablar de esto porque investigué un poco así como cuando salió toda la historia del desalojo, de la... ¿De la MUNI? ¿Cómo es? De la ¿Cómo era? expropiación. ¿De la Eso, MUNI y de Victoria? sí, de la Muni Victoria, así como para meterme más en el tema y encontré como que esto viene de hace décadas de cuando empezó recién a crearse la República Chilena, así en ese tiempo ya todo el sur era mapuche o de algún pueblo indígena. Y lo que hicieron, así como cuando se empezó a formar la República Chilena, lo que hizo fue que intentaron conquistar todo eso, así conquistar, así eliminar casi a los Ah, mapuches. eso es lo que se conoce como el proceso de, entre comillas, pacificación de la Araucanía, ¿cierto, Max? Exacto, sí. Mm. Así casi que extinguieron a los mapuches, dejando a unas pocas comunidades vivas. Y pues Muy le ponen pocas. el nombre de pacificación cuando realmente es casi un exterminio. Sí, po. Para solo Sí, po, ocupar las tierras. Exterminio, expropiación. y también le robaron todas las tierras, pues sí, también investigué y como la tierra, así como todo lo que abarcaba, eran como 100 millones de hectáreas, escaletas, y creo que solo como a las comunidades que alcanzaron a sobrevivir, las dejaron con 500.000 hectáreas, que comparado a 10 millones de hectáreas no es nada, Uy, Nada, no es nada. Y para más, las tierras así como que se apropió la República Chilena, la intentaron vender. sí, bueno, de esa manera como intentaron lucrar, que eso también pasa ahora, que le roban las tierras y plantan para poder lucrar con ellas. Cuando Sí, po. ellos lo ven como algo de su cultura, algo que no es necesario, no es para lucrar, sino para de su cultura, de sus Es parte de tradiciones. ellos, pues, y sí, como lo Eso dice fue su Su propio nombre, cultura, sus porque que tradiciones, son lo mismo que dice su nombre, que es como la gente de la tierra. ujú. de la Sí, Pachamama. Sí, pues tenemos que salirnos de sí, esa mirada que tal vez tenemos nosotros por la sociedad capitalista en la que vivimos, que es como las tierras de utilidad mercantil, que se explotan Económica. para generar riqueza. No, pues ellos la ven con una trascendencia ancestral, histórica. Sí, Ellos se sienten conectados con la tierra. Es lo mismo sí, que pide el Machi Celestino Córdoba, que es cumplir su condena, la lamentable condena que tiene En que su cumplir tierra. en su rehue, porque eso es lo que dice la ley exacto. y es lo que no cumple este ineficiente Estado de Chile. sí. Igual hablando de Exacto. todo eso de entre el lucrar con esto, al final eso también queda un tema sensible y controversial. Porque, mira, a mí me da lo mismo lo que hagan con sus tierras, son sus tierras. A eso me parece a mí, Ujú. que se le están Obvio. robando otra cosa. Pero no sé, o alguien de arriba, alguien con poder, alguien con dinero para lucrar con esas tierras, lo va a ver como, oye, si ellos Terrorismo. no hacen nada, lo voy a hacer yo. Sí, Sí, es que pues, ahí está ellos no hacen nada por el pueblo, por la tierra. lo que decía yo delante, pues, que lo que tenemos nosotros y probablemente todo santiaguino o gente externa al pueblo mapuche, que tiene una visión mercantil de la tierra, una visión capitalista, pero ellos no, Sí, pues, y eso por eso mismo, no la entienden. sí, la gente pensaría así como, ¿qué van a hacer con tantas tierras? Ujú. Como estúpido, si ellos quieren las tierras porque son de ellos y parte de su cultura. Y aparte ellos tienen todas las Ya. características para considerarse una nación, que es lo que deberían ser incluso. Son una Exacto. nación solamente que no son reconocidas porque el Estado chileno no las quiere reconocer y porque el Exacto. Estado chileno sabe que no lo puede hacer porque es inviable quitarle las tierras a los empresarios que ya son de ellas, pues, ¿cachai? O sea, que son de ella a base de engaño, O sea, A base de engaño, de robo, engaño, a base porque de así pues, porque a los maltrato. profes, sí, pues, digo, a los profes, a los Porque veamos de mapuches la se les había dado, forma en que las tierras fueron robadas. sí, pues, porque era como la historia lo que decía, era como que a los mapuches después de esa como guerra que hubo, se podría decir, esa invasión, les dieron Sí, unas pocas tierras y se las dieron bajo los términos de títulos de merced, que después así como la misma gente que se las había dado, los engañó para volver a quitárselas. Sí, güey, esa Como, lógica de te doy lo que es tuyo, pero bajo mis propios términos. exacto, Es como para cagar de una u otra forma. exacto. ya. Y ya pasando a otro tema de la histórica, del robo constante de eso,
también hay que tomar en cuenta la criminalización al pueblo mapuche. Por ejemplo, en donde se les ve como rompen leyes, ven al pueblo mapuche como terrorista y ya le dan da lo mismo que haya hecho, le van a decir ya tú eres un terrorista, te vas por, ¿cómo se llama? Ley antiterrorista. Por la Eso ley mismo, por la ley antiterrorista. Solamente por ser parte de ese pueblo, da lo mismo que haya hecho. Y eso es muy Es que injusto, a mí me parece muy Racista. injusto, idiota y racista. es la tarea que ha logrado cumplir tras años y años los medios de comunicación, la criminalización del pueblo mapuche. Exacto. El hacer exacto. que la gente normalmente piense, o lo primero que se le venga Y a la crea- mente al escuchar la palabra mapuche es delincuente o quema micro. Crean Sí, una sí, mala bueno. imagen hacia el pueblo mapuche, que es lo que ha querido siempre hacer el Estado chileno y la prensa chilena y todo, porque al final está todo arreglado para los más... Uy, miren, yo cuando Para chico, la por gente que ej- tiene plata y la gente que son las tierras allá más... allá del sur, pues, ¿cachai? yo cuando era chico iba en un colegio medio cuico y habían puros pendejos que decían así como, mira, voy a quemar una micro, soy un mapuche quema micro. Y con esa weá te dais cuenta, así como, qué weá Sí, estos cabros chicos. Y eso es solo lo que escuchan de los padres o que ven en tele. Noticia. Es lo que escuchan y reproducen. Exacto. Digo, igual hablando de todo esto, de cómo escuchan y reproducen eso, gracias a la prensa igual, y como la gente de arriba está en el poder y lo hace por esto, por el dinero, se rompen varias leyes constantemente, diariamente, hasta hoy día se ve como entran a las casas del pueblo mapuche, entran con tanques, por favor, Los allanamientos a las comunidades son... cómo rompen la ley del el convenio 169 de la OIT, que ese es como el respeto de las culturas y la forma como los pueblos indígenas se reconocen sus derechos. Esa es la que ley que se rompen rompe mucho. con lo que dije del macho Celestino Córdoba, que no puede Sí. cumplir su condena Eso en mismo. Rehue, ¿cierto? Eso mismo, él debería estar en su rehue con la tierra y todo eso. Pero ¿Cachai? ¿cuál es Como la seguir su definición de cultura. esa ley, más o menos, Sergio? ¿Podría Es explicarme? que, a ver, te lo digo al tiro. Es cuando los representantes, empleadores y trabajadores reflejan el consenso de estos sobre el derecho de los pueblos indígenas y de las tribus dentro del Estado-Nación. Y se ve como en los que viven las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos y de reconocer estos derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el decidir sus propias prioridades en los que afecta el proceso de desarrollo. Sí. Y esto se ve, man, nunca se ha cumplido, nunca se ha visto como Uy, que lo respeten. esa cuestión del convenio no es nada, algo que sea así como que se haya hecho hace poco, ese convenio es antiguo igual ya. Sí, igual Nunca se ha respetado. hay que tomar en cuenta que es un convenio que fue aceptado, o no aceptado, sino como fue incluido a Chile, igual hace muy poco, hace como del 2008, me parece. Sí, me parece como Igual. que el 2008. Y esto estaba ya en otros países, pero da lo mismo porque del 2008 antes ya se vio como que le afectaba y no ha parado. No ha parado en nada. Solo vemos como igual se pueden defender por esta ley, pero la justicia acá es como muy pésima por solamente ver como terrorista al pueblo mapuche. Es que solamente la justicia acá sirve para algunos, para los Eso poderosos. mismo. Exacto. Y mientras ven al pueblo mapuche como terrorismo, como ser terrorista simplemente por ser parte del pueblo, listo. Nada más. Terrorista va a la cárcel, la En gente cambio, un terrorista, camionero que quiere desabastecer al pueblo, por Chile decirlo, en una lo defienden. pandemia, Lo se defienden los pacos, lo defienden todo. Lo defiende el Estado. como rey. Lo defiende el Estado. Siendo que el mismo camionero rompe las leyes. Uy, Y las nadie leyes se hace están hechas cargo. para el camionero. Es Bueno, bien y bueno hablando el de Estado eso- chileno, perdón por la palabra, Sí. pero No, sí. sí. Sí, mira, yo te la dejo pasar porque, bueno, es obvio. Es como dos de frente, por favor. Sí. Ya, pasando a otro tema, que quería hablar sobre la nación, de cómo se podría llegar a esto. ¿Ustedes creen que se tendrían que dividir las tierras? Se tendría que ver lo del derecho de sangre, derecho de suelo, de ver cómo mierda vaya a dividir a la gente. Así como, tú eres mapuche, tú eres chileno. ¿Cómo vaya a aceptar eso? Es que sería un impacto en Sí. tanto sentido, ya sea
económico, demográfico, social. ¿Se imaginan la reacción de los fachos así? Sería la cagada en las calles. Que sea una nación, por ejemplo, cae completamente en la definición de nación. Una nación es el conjunto de personas del mismo origen étnico, donde comparten vínculos históricos, culturales y religiosos, que tienen una conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan del mismo idioma y comparten territorio. Bueno, no tenemos el mismo territorio, bueno, no tienen territorio simplemente porque se lo robaron. Se lo hemos robado. Es ¿Cachai? que, Es lo único que les faltaría. Y eso es lo que hay que llegar, a que lo tengan. pero es que, como siendo realista, ¿ustedes ven viable eso? O sea, yo lo encuentro Es siendo un- realista, súper utópico, porque vivimos Es en muy un país de utópico. mierda y en un estado de mierda donde todo tiene trabas, donde Sí, todo es a medias. porque yo también leí todo eso y también vi como un experto así como en todo este tema mapuche que se llama Venancio Coñauprem. Dice que para que todo esto así como sea posible, el que le devuelvan las tierras, que acepten demandas del pueblo mapuche, tendría que haber un reconocimiento constitucional de Chile al pueblo, a la nación mapuche, y eso, de aquí a que pase. Sí, eso mismo, que Chile reconozca la injusticia que ha vivido el pueblo mapuche. Que reconozca que necesitan hacer una nación para no vivir todo esto. Por eso es algo Ya, utópico. necesitan muchos cambios, necesita que sea una nación, necesita llegar a un acuerdo, necesita llegar A puerto. a que Chile acepte esto, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo en que necesitamos mucho tiempo, muchas generaciones? Sí. Obvio. Ya. Que- Bueno, esto fue Los Quenques. Muchas gracias por escuchar. Bye. Gracias por Nos escucharnos. retiramos. Nos despedimos. Cuídense.